agradecemos su presencia a la conferencia de prensa sobre casos sospechosos COVID-19. Un respetuoso saludo a los integrantes de la mesa principal, señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, señor Daniel Salas Peraza, ministro de Salud. Nos acompañan también autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Justicia, INCIENSA, Ministerio de Educación Pública, Instituto Costarricense de Turismo, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Trabajo, SENASA, 911, Cruz Roja y OPS. Para iniciar, le damos la palabra al señor Daniel Salas, ministro de Salud. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, todos los demás miembros del gabinete, directores de instituciones del sector salud, presidentes ejecutivos y a todos los que estén presentes en este momento. La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense, que ha viajado con el esposo de la misma edad. Ellos ingresaron el 1 de marzo a nuestro país. Han estado en la provincia de Punta Arenas, de Alajuela, y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José, en un aislamiento estricto. Ellos ingresaron al país el 1 de marzo no teniendo síntomas ninguno de los dos. El antecedente, y es importante indicar que el señor es el que estuvo en contacto con unos casos confirmados por COVID en New York, pero él no sabía, eso se confirmó, que esos casos fueron positivos posterior al arribo a nuestro país. El señor no ha manifestado síntomas hasta el momento. La señora sí tuvo o tiene todavía un cuadro de síntomas respiratorios muy leves y también ha asociado un cuadro de diarrea y de dolor abdominal. Con base en esto, nosotros, siendo muy suspicaces, fuimos un poco más allá en lo que tenemos establecido en la definición de caso. Se le toma la muestra a la señora justamente por ese antecedente del esposo de haber estado en contacto con casos confirmados en Nueva York, Estados Unidos, y todos se procesaron esta muestra junto con las dos muestras que ya anunciamos anteriormente el día de ayer. Se procesaron simultáneamente y el resultado está arrojando que efectivamente se trata, como indicaba anteriormente, el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país. Los dos casos que estaban pendientes del día de ayer salen negativos, así que se descartan esos casos. Por el momento solo tenemos este caso. Sin embargo, el esposo, inmediatamente, como ustedes lo podrán entender, se convierte en un caso sospechoso de altísima probabilidad. Ya también se le tomaron las muestras y las mismas estarán siendo procesadas en INCIENSA. Ya se han identificado en total 5 contactos cercanos a esta pareja en ese trayecto que han tenido dentro de nuestro país, y también se les harán las pruebas en INCIENSA. Llamamos la atención de que el COVID-19, ya lo hemos indicado, era cuestión de tiempo para que se presentara en nuestro país. Sin embargo, esto de ninguna forma significa que ya haya transmisión sostenida de persona a persona. Es el primer hallazgo importado en nuestro país, y justamente por esa situación no se amerita en este momento suspensión de actividades de concentración masiva, suspensión de elecciones o parecidos. Eso se valorará justamente en el momento en que empieza a detectarse ya transmisión de persona a persona, que es algo que buscamos retardar lo más posible. ¿Y cómo logramos esto? Como lo hemos dicho anteriormente, con el apoyo de toda la población, aplicando las medidas que ya hemos insistido que son sumamente importantes, que es el lavado frecuente de manos, especialmente antes de tocarnos la cara, el rostro. Recordemos que el virus entra por ojo, nariz o boca. El saludo correcto, hemos estado indicando saludarse o así o con el codo, de alguna forma que no involucre tocarnos la mano o no saludarnos de beso. Y el protocolo del estornudo y tos, que ya sabemos que es en realidad un acto muy irresponsable a nivel sanitario, estornudar al aire libre o taparse con la boca. Tiene que ser con la cara interna del antebrazo, haciendo un sello para que las gotitas de saliva no salgan al aire, sino que se queden en esa parte. Seguimos haciendo en realidad las investigaciones correspondientes. Como le digo, ya hemos detectado 5 casos
estos 5 contactos de esta pareja y se estarán aplicando todas las medidas necesarias que se meriten conforme a la investigación avance, pero para que sepan que el sistema de salud de Costa Rica es sensible, hemos actuado por toda la responsabilidad y seguidamente también el presidente va a hablar un poco más sobre la importancia de que hemos logrado trabajar de forma articulada y que eso le ha dado mucho músculo justamente a la acción país. Como lo indica el señor ministro, vamos a escuchar el mensaje del señor Carlos Alvarado, presidente de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos y a los miembros de las distintas instituciones que nos acompañan. Quisiera solicitarles a los medios de prensa que nos permitan hacer llegar este mensaje a las y los costarricenses. Desde enero de este año, cuando se levantan las primeras alertas sobre lo que se denominó coronavirus, hoy COVID-19, la institucionalidad costarricense ya ha estado trabajando, eso desde enero de este año, preparándonos para de mejor manera hacer frente a esta circunstancia. Creo que el principal mensaje que tenemos que hacer a las y los costarricenses es que todos como país debemos trabajar en equipo. Debemos trabajar en equipo, las instituciones, todas las personas, en los hogares, en los centros de trabajo y en las escuelas. Como el ministro de Salud había adelantado, era una cuestión de tiempo por cómo se mueve este tipo de fenómeno para que llegara un primer caso a Costa Rica, como se ha determinado este primer caso importado. Depende del trabajo en equipo que hagamos, siguiendo las recomendaciones, como lavarnos las manos de manera frecuente, cambiar algo que es muy difícil y muy sencillo, nuestros hábitos de cómo saludarnos. Parece algo muy pequeño, pero es un hábito que cuesta mucho. A veces tenemos una resistencia de no dar, de que si no damos la mano nos van a ver feo, como si estuviéramos haciendo algo malo. Bueno, esto es más bien todas y todos cuidarnos, en saludarnos, en dar el codo. Esas recomendaciones son claves. También el protocolo de estornudo. Si una persona va a estornudar, pues cubrirse la boca con la parte del antebrazo. Y eso es importante también para que le digamos a las otras personas, literalmente para que a las otras personas, todas y todos nos eduquemos para protegernos y que los efectos los podemos como país afrontar. También hay que rescatar que nuestro sistema de salud como un todo, tanto con el Ministerio de Salud, con la Caja y con todas las instituciones, ha llevado adelante los protocolos de preparación. Como había anunciado el Ministerio de Salud, eran 3 los casos que estaban bajo sospecha y investigación respectiva. 2 de ellos fueron descartados, y eso a través de las pruebas que hace el INCIENSA en materia de los reactivos y el proceso para determinar si el caso es positivo o negativo. Pero también un caso, que es este primero que se informa hoy a la ciudadanía, también por transparencia, obviamente, como lo debe hacer el gobierno. Este primer caso se informa, pero es porque tenemos una capacidad para hacer esas pruebas de manera pronta y oportuna. Un mensaje adicional que es muy importante, además de la necesidad de cómo país nos unamos y trabajemos en equipo, y es el mensaje de que tomemos este tema con toda la seriedad del caso, pero con prudencia y serenidad. Toda la seriedad del caso es que seamos estrictos con las recomendaciones, con el lavado de manos, que seamos estrictos con los temas del saludo, que si alguna persona presuntamente tiene síntomas, se apersone a un centro de salud para su valoración, no así ya sea a un centro de trabajo o a un lugar de concentración, sino que directamente a los centros de salud. Es decir, que esto lo tenemos con la mayor seriedad. Eso es lo que va a permitir que el país pueda afrontarlo de una manera tranquila, de una manera calma. Y eso es el producto del trabajo de todas y todos. Con toda la seriedad, pero con prudencia y con serenidad. Por ejemplo, que las llamadas al 911 sean hechas cuando ya hay una emergencia identificada, una situación identificada. No, por ejemplo, como nos decían, ha habido casos en que alguien ve a otra persona tosiendo
y llama para decir que ha visto ese fenómeno, sino que lo tomemos con la seriedad del caso, pero también con prudencia y serenidad. Como país tenemos un sistema de salud que es muy respetado en el mundo por sus logros. Si bien somos un país con recursos limitados, tenemos logros muy de avanzada en salud, gracias a las políticas del Ministerio de Salud, gracias a la Caja, gracias a todo el personal profesional, médico, auxiliar y de emergencias capacitado que tiene el país, y a ellos y a ellas desde ya mucho es nuestro agradecimiento, porque son nuestra primera línea de ir a atender esto. A esas personas desde ya, gracias por estar a disposición para la ciudadanía. Nuestro sistema de salud es robusto. Ahora somos todas y todos, con nuestra educación como país, siguiendo las recomendaciones del liderazgo que lleva el Ministerio de Salud, y en este caso el Ministro de Salud, el doctor Salas, es que trabajemos juntas y juntos. Y otro tema muy importante es estar atentos a las recomendaciones que irá dando el Ministerio de Salud, porque en esta etapa son estas las recomendaciones que el Ministerio de Salud irá dando. Conforme haya nuevas cosas que informar, pues habrá otras recomendaciones, y es muy importante estar atentos para así todas y todos trabajar en equipo, mantener la seriedad del caso, pero la serenidad también, y como país salir adelante. Así que toda la confianza, yo creo profundamente en este país, hemos hecho cosas muy grandes, y esa capacidad que tenemos hoy también la tenemos que demostrar ante lo que es el COVID-19. Agradecemos al señor presidente por su mensaje. A continuación se hará entrega de kits para pruebas por parte de la OPS. Bueno, yo quisiera en esto agregar que el apoyo siempre de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, recordemos que la OPS es la Oficina Regional para las Américas de la OMS, es invaluable. Y justamente nosotros tenemos la prueba ya en nuestro laboratorio de incidencia gracias a la colaboración de la OPS, y en este caso nos están haciendo entrega de kits adicionales a los que ya teníamos, que permiten hacer 2.700 reacciones para poder detectar aún más casos sospechosos que podamos tener en las siguientes semanas. Entonces justamente eso es el momento de que la doctora María Dolores Pérez, que ella es la representante de OMS en Costa Rica, nos hace oficialmente la entrega de los kits, para que la población también sepa que tenemos este apoyo importantísimo y que tenemos la prueba en nuestro país y podemos seguir haciendo las que necesitemos según sea necesario. Antes de continuar, les pedimos al señor presidente que debe continuar con su agenda. Vamos a abrir el espacio para consultas, por favor en orden. Tenemos primero a Canal 7, La Teja, Repretel, el compañero, Lorena. Bueno, y ahorita seguimos con las demás. Adelante, compañero. Quisiera hacer una aclaración antes de dar la primera palabra, porque recordemos que en este momento no hay transmisión de persona a persona en nuestro país, la transmisión, o sea, no hay transmisión de hecho. Entonces, las personas que deben ir a los servicios de salud a consultar son los que tienen, además de los síntomas de fiebre, dolor de garganta, tos seca especialmente, tienen que haber estado en contacto con un caso ya confirmado por COVID, que en nuestro país solo tenemos uno, ¿verdad? Tenemos uno ahí también altamente sospechoso, que es el esposo de la señora, o que hayan estado en los últimos 14 días en zonas en donde ya hay transmisión comunitaria sostenida. Eso es importante porque tampoco se trata justamente lo que decía el señor presidente de saturar los servicios, pero sí acudir responsablemente cuando esto es necesario. Pero en este momento cualquier persona que no tenga esas condiciones, a menos de que tenga ya una dificultad respiratoria, obviamente puede ser que tenga un asma, una enfermedad pulmonar crónica y que tenga pues una descompensación por una infección, claro que tiene que ir a emergencias, pero cualquier resfrío menor donde no tenga síntomas importantes, en este momento en realidad no deben ir a emergencias. Pues obviamente
Los servicios de salud están, claro, que disponibles para la población, pero es una aclaración importante hacerla porque en el contexto que tenemos no hay transmisión activa sostenida. Y vuelvo a insistir, el COVID-19, los pacientes están completamente estables. El COVID-19, ya hemos indicado, se comporta muy similar en la gran mayoría de los casos a un resfrío, no tiene complicaciones, sino es en un porcentaje menor, que son las personas con factores de riesgo. Eso también porque lo que llamaba el presidente, no entrar en pánico, es informarse adecuadamente. Y en esto yo voy por favor, también a llamar la atención, porque yo sé que a raíz de este caso van a empezar a generarse muchos mensajes en WhatsApp, muchas cosas inexactas, muchos mensajes que justamente lo que van es a hacer más pánico. Y yo quiero aquí decirle a la población que estamos siendo sumamente responsables en el manejo de estas personas, e igual, si fuera, que eso es muy probable que ocurra, transmisión sostenida de persona a persona, tienen que estar con la mente fresca, no exacerbarse, no pensar que este virus, como le digo, va a provocar una mortalidad en el país fuera de los cánones que ya vemos generalmente con otros virus. Esto es un asunto que tenemos que estar monitorizando constantemente, pero que la población, insisto, tiene que colaborar. Si no colaboran, si no practicamos lo del saludo, no por la mano, del protocolo del estornudo, del lavado de manos frecuentes, de tocarnos la cara y no ir a lugares de concentración masiva si ya está con síntomas, sí vamos a tener una transmisión más importante. Y sobre todo lo que queremos es que esa transmisión, cuando se dé, sea modulada, no incrementada muy abruptamente. Y eso estamos totalmente conscientes y confiados de que la población va a atender ese llamado. Ahora sí, por favor. Estamos, compañero Fernando, vamos a hacerlo en orden. No. Además también hay mucho miedo entre la población. ¿Qué va a pasar? Fernando, tenemos que seguir el orden, disculpe, Canal 7 está primero. Buenas tardes, estamos en vivo para Noticias. ¿Qué seguimiento se le está dando a estas 5 personas que tuvieron contacto con el matrimonio extranjero? ¿Son nacionales? ¿De qué actividad? ¿Del sector turismo? ¿Son del hotel? Eso por un lado. Y por otro lado, el temor de la población en este momento es que los racionamientos de agua vayan a dificultar el lavado efectivo de manos. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, primero, el perfil de las personas contacto de esos son personas que los han... Recordemos que el contacto, hablamos de contacto cercano, contacto ya de cierto tiempo en donde ha estado en una distancia corta, ¿verdad? De 1 metro o menos incluso, y no es cualquier persona que estuvo, que solamente les dijo hola, ¿verdad? O que los trató, o que los llevó a algún lugar. Eso no es un contacto cercano, ya es un contacto donde hay una aproximación mucho más cercana y un compartido un poquito más, ¿verdad? Y eso es importante, pues los casos sí, los contactos han sido principalmente internos, ¿verdad? De Costa Rica, pero ya están siendo justamente en ese abordaje, la investigación está continuando y en esta tarde justamente están ya siéndose abordados para monitorizarlos eventualmente en el caso que desarrollen algún tipo de síntoma. Con respecto a la segunda, que era racionamientos de agua, ya en realidad ya lo indiqué ayer, tanto el AIA como la misma Caja Costarricense de Seguro Social, el MINAE, también hemos estado en contacto con la misma Comisión de Emergencias, justamente viendo cómo aumentamos la capacidad usando, por ejemplo, algunos pozos que habían estado en desuso, que están en el sector privado. Hay un pozo que está en la Fundación Hospital Nacional de Niños que tiene una capacidad limitada, pero estamos haciendo todo lo posible. Recordemos que estamos en una estación seca, ¿verdad? Con un fenómeno de sequía y que el agua pues no se puede generar justamente más de lo que ya se tiene la capacidad. Y en eso pues estamos siendo muy diligentes tratando de aumentar la capacidad de agua que está llegando para hacer que los racionamientos sean lo mínimo posible, pero del todo no se pueden evitar. Y ahí yo llamo la atención porque el AIA ha estado haciendo los anuncios de los racionamientos para que hagan la recolección responsable del agua con tiempo y se laven las manos. E insisto, la gente que se lava las manos se va a lavar las manos, o sea, eso lo van a prever porque aquí ocupamos que sea un hábito, no que sea un pretexto, porque yo sé que esto dificulta, no quiero ser insensible, pero el que está acostumbrado a lavarse las manos acumula el agua y lo va a seguir haciendo. Seguimos con el compañero de La Teja y después Repretel. Buenas tardes, bien, estamos en vivo para La Teja. 3 consultas. Siguiendo la consulta del compañero, ¿cuál es el perfil? Tal vez nos habla de edades, a qué se dedican. Lo otro es, ¿cuáles otros lugares, además de Punta Arenas, visitaron estas personas? Y
no sé si hay un tratamiento específico que se les esté dando a ellos. Ok, empezando por el tratamiento, son pacientes que están en realidad desde el punto de vista respiratorio completamente estables. El señor no tiene ningún síntoma, la señora lo que ha tenido es una congestión nasal. También incluso ahorita lo que está más siendo manejado es el asunto, incluso la rehidratación oral por el cuadro de diarrea que ha tenido, pero no requiere ningún tratamiento específico. En el momento que eventualmente hubiera algún tipo de dificultad respiratoria progresiva, que posiblemente ya no se va a presentar por el curso que han tenido, entonces ahí sí ameritaría justamente el traslado hospitalario para el manejo que corresponda. El perfil de ellos ya indicamos, es una pareja estadounidense de 49. ¿Perdón? Los que tuvieron contacto con ellos. Sí, ¿cuál es la pregunta específica con ellos? El perfil de estos cinco Son contactos. personas que justamente en su actividad, digamos en la cadena de turismo, que puede ser de actividades de aventura o del mismo hotel, han tenido ese contacto más cercano. Las edades. No, ese perfil todavía no lo tengo acá a mano de los contactos, pero sí ya están siendo justamente abordados. Y las personas estadounidenses, ya lo dijimos, son de 49 años, que pues una pareja, que en ese momento pues ya indicamos, el señor incluso ya se le tomó la muestra también, que no ha tenido síntomas y se va a estar haciendo analizada entre hoy y mañana. ¿Qué lugares visitaron? Alajuela, Punta Arenas y en ese momento están en San José. Secretario. Doctor, buenas tardes. En el caso de estas personas, ¿por qué no trasladarlas a un hospital? Por ejemplo, mantenerlas aisladas en este hotel. Segundo, con esas personas que tuvieron contacto, si van a hacer el monitoreo, decir no salgan de su casa, o una llamada telefónica o un chat como lo habían manejado con las personas que vinieron de fuera. Sí, ya hemos dicho que en realidad los casos que tengan algún tipo de complicación o alguna dificultad para mantenerlos en un aislamiento domiciliario son los que eventualmente ameritan trasladarlos al hospital. En este momento ellos están estables, están en un lugar que justamente cumple con condiciones suficientes para mantenerlos en ese aislamiento con un seguimiento absolutamente cercano por parte de las autoridades de salud. Y los contactos, pues dependiendo justamente de los síntomas, vamos a hacer el monitoreo. Recordemos que el periodo de incubación es de 14 días y es el monitoreo que estaremos haciendo desde el día del último contacto con las personas que están en este momento en el área. ¿Turistas cuánto iban a permanecer aquí en el país y cómo sería, digamos, la salida eventualmente? Eso depende también del periodo máximo de transmisión. Se le tendrán que hacer pruebas de seguimiento para ver que ya no estén con el virus positivo en las secreciones, y eso pues tomará algunos días. Todavía eso lo vamos a estar manejando. Es importante indicar que de todos modos ya también el ICT puede hacer justamente cubrir eventualmente los fondos que hagan falta para mantenerlos los días necesarios. Compañero. Para Canal 13, usted habla de lo que se va a hacer con la gente que pudo tener contacto con ellos en Punta Arenas, Alajuela y ahora San José. La pregunta es si en el avión en el que venían se va a hacer también un mapeo de quienes venían, si ya se está haciendo la localización de estas personas y demás. Sí, recordemos que en realidad la búsqueda, pues obviamente son todos los pacientes, todas las personas que venían en el avión, ¿verdad? Los que se tratan de identificar, sobre todo para darles las indicaciones. Ya se le dieron indicaciones de que tienen síntomas que reporten. Sabemos que muchos justamente venían de tránsito, otros ya abandonaron el país, como pasó también con los casos que anunciamos anteriormente, pero se hace sobre todo una búsqueda más minuciosa de las 3 filas que están anterior y las posteriores a los casos. Y eso ya estamos justamente trabajando con la aerolínea respectiva para tener esa información y hacer ese rastro. Lorena. Ministro, buenas tardes. ¿Podríamos decir que el esposo tiene mejores defensas que la señora, ya que él todavía no ha presentado ningún síntoma? Además, consultar sobre el personal que está atendiéndolos a ellos también, cómo se están protegiendo, qué están utilizando. El personal está usando todo el equipo necesario de protección, y eso pues ya incluso tenemos la coordinación con la Caja Costarricense para los apoyos necesarios. Y no se puede decir que el sistema inmunológico del señor sea mejor que el de la señora, simplemente los organismos se comportan diferente. Sabemos que hay un factor de riesgo para enfermedad, sobre todo gravemente, que es un asunto del sistema inmunológico, ¿verdad? Disminución de la actividad del sistema inmunológico, pero en este caso recordemos que hay un porcentaje que ya se ha determinado, más o menos que anda en un 1.6, un 2% de personas que no presentan síntomas, y que eso se manifiesta todavía más con los niños, pero que en realidad ese porcentaje podría ser mayor, podría ser mucho mayor, y eso también nos refuerza el hecho de que pues, la enfermedad en un alto porcentaje lo que ocurre es un resfrío leve, o incluso hay personas que no portan todos los síntomas. ¿Los síntomas los han presentado en pocos días? ¿Podríamos decir también o descartar que él vaya a tener algunos ya? No, el seguimiento es en este momento
pues como le digo, muy estricto, o sea, se le está dando seguimiento tanto de los síntomas como de que cumplan con el aislamiento. Todavía no podemos descartar eventualmente que no exista algún tipo de complicación, pero sí se sabe que generalmente los cuadros que tienen complicaciones evolucionan muy rápidamente hacia la complicación. Sergio. Sí. Don Daniel, vamos a ver, ustedes ayer alrededor de las 2 de la tarde nos indicaron el primer caso sospechoso, en horas de la noche nos indicaron el segundo, después nos dijeron que los resultados iban a estar hasta hoy en la tarde. Usted y tanto en prensa del ministerio también han sido muy enfáticos que puede tardar cerca de 12 horas en obtener los resultados. Hoy a las 12:15 por ahí ustedes nos informaron del caso sospechoso de estos estadounidenses, pero 2 horas después nos confirman que ya uno de esos casos es el positivo. Sí. ¿En tiempo récord tuvieron esos resultados o desde cuándo saben ya ustedes que ese caso era sospechoso? Le cuento, el caso como tal no reúne estrictamente la definición de caso sospechoso. Recordemos que en Costa Rica hemos tenido ya cientos de valoraciones que no han alcanzado con caso sospechoso. Este caso fue muy particular porque llamaba la atención de que el esposo había estado en contacto cercano con pacientes o personas que fueron declaradas positivas por COVID-19 en New York. Ese caso no lo hemos tenido en ninguna de las otras valoraciones. Entonces, justamente, aunque no coincidía con una definición estricta de caso sospechoso, y por eso justamente no lo habíamos iniciado, bueno, no lo habíamos anunciado inicialmente, al final se decide esa clasificación y se decide procesar, y justamente el tiempo que eso se procesó simultáneamente, ¿verdad, doctora? Llegaron ayer a las 8 de la noche y entonces hoy empezó a trabajar en inciensa a las 6 de la mañana y ya se tuvo justamente el resultado hace pocas horas. Ángela y Wendy, Multimedios. AM Prensa. Y después AM Prensa. Buenas tardes, señor ministro. Varias consultas. Necesito que todavía nos deje mucho más claro el itinerario de estas personas desde Estados Unidos, si viajaron directamente de Nueva York o fue en Nueva York únicamente donde tuvieron contacto con el paciente infectado con COVID-19. Luego, el protocolo de aislamiento que se está siguiendo en el hotel, con el mayor detalle posible que ustedes puedan dar. Y siendo estas personas turistas extranjeros, el costo de esta atención, ¿quién lo va a asumir? Bueno, ya con respecto al costo, hemos indicado que el ICT tiene fondos que pueden cubrir justamente lo necesario para mantener la alimentación y el hospedaje de esas personas hasta que se determine que ya pueden terminar su periodo de aislamiento. El contacto único que se ha reportado de caso confirmado de esas personas fue un grupo de otras 4 personas en New York, pero en realidad fue con el esposo, no fue con la señora. O sea, una transmisión del esposo a la señora. No tenemos reporte de ningún otro contacto positivo en ese transcurso. ¿Y la otra pregunta? Pero ellos son de ahí. Sí. Y viajaron directo, el viaje en sí, viajaron directo a Nueva York. Bueno, ese dato, no sé si está el doctor Marín, no tengo si hubo una escala, pero creo que viajes, no tengo el dato, pero se lo vamos a conseguir para no decirle algo que no es correcto. ¿Y el protocolo de aislamiento que se está siguiendo en este momento en el hotel? Sí, ellos están completamente aislados, o sea, no tienen ni siquiera contacto. En realidad es un sitio de hospedaje que no es que tiene como un login común, sino que son... ¿Es como un hostal? Como algo así, o sea, es como un sitio de hospedaje parecido a un hostal, pero no tiene, en realidad no tiene contacto en este momento ni con el personal en general del lugar o con personas, ¿verdad?, que estén ahí hospedadas. Están completamente aislados bajo la supervisión del personal de salud. En este momento, ¿quiénes tienen contacto con ellos? Sería personal del Ministerio de Salud que han entrado ya en contacto, y también hubo una toma de muestra por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social en el caso del señor, que se le tomó la muestra hoy. No amerita traslado a hospital en este momento por la condición que se encuentra ahí. Exactamente. Ahí, como le digo, uno valora 2 cosas. Uno es la condición clínica de los pacientes y la otra es las condiciones que tenemos en el lugar donde están para que se pueda cumplir el aislamiento. Si se reúnen esas 2 condiciones, entonces justamente se mantienen en ese lugar. Si fuera que están, por ejemplo, en un lugar que definitivamente están muy expuestos con otras personas, entonces ahí sí tendríamos que trasladarlos. Y lo último, estas personas estuvieron en qué lugares de La Joya y Punta Arenas, si usted nos pudiera especificar, y si consultaron antes en algún hospital privado, si directamente fueron a la Embajada de los Estados Unidos e informaron ahí de su situación. Sí, hubo un contacto preliminar con la Embajada de los Estados Unidos, y eso pues incluso nosotros hemos estado ya también en contacto con ellos para que se enteren de toda la situación y que se dé toda la comunicación necesaria, incluso a nivel de también reglamento sanitario internacional que ya se hizo.
y el otro ¿En es... qué lugares de Alajuela y Punta Arenas que mencionan que ellos Sí, estuvieron? en realidad no vamos a dar esa información específica porque justamente sería provocar, volver al punto del pánico en la población, y que yo llamo a la calma de que estemos respetando a este virus, porque hay que tenerle respeto porque es un nuevo virus, pero no con pánico. Porque si yo empiezo a decir es que estuvieron en San Juan de Tibás, en la escuela tal y todo, entonces empieza a haber todo un tumulto porque la gente todavía como que no está asimilando la información que le estamos dando. La mayoría de los casos es como un resfrío. Y si la gente empieza que quieren, ¿verdad?, que quieren ir a rodear ese lugar, incluso por seguridad de ellos mismos, ¿verdad?, de toda la gente que pudo haber estado en contacto, justamente esa información no la recibimos. ¿No consultaron ningún centro privado? No, la toma de la muestra ha sido por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque en realidad los síntomas no han sido, como le digo, muy manifiestos. La señora más que todo incluso más bien consultó por el asunto de la diarrea, y más bien con base en eso se determina que sí, que tenía ciertos síntomas, ¿verdad?, como de secreción nasal. Descartándose los dos casos iniciales sospechosos, ¿qué pasa con estas pacientes? ¿Ya pueden hacer su vida normal? Perfectamente, ya se levanta todas las medidas de aislamiento de ellas y de los contactos y de todas las búsquedas que estábamos haciendo para completarlo, por ejemplo, los que estaban en el avión, y todo eso ya no tiene sentido. Y se corrobora que el vuelo fue directo entre Nueva York y Costa Rica. Ok, muchas gracias. Vuelo directo. Continuamos con el orden. Wendy, la AM Prensa. Buenas tardes, en vivo para Noticias Colombia. Ministro, ¿cuál sería el manejo en el lugar donde están ellos hospedados? ¿Están solos completamente, o cómo va a ser el manejo con el resto de las personas que van a ese lugar a hospedarse? Están completamente solos, no tienen contacto con más personas del lugar de hospedaje, y el único contacto que están teniendo y que van a tener es con el personal de salud. Y una vez que ya pues obviamente termine el periodo de transmisibilidad, pues harán todas las medidas de desinfección, ¿verdad?, que se tienen que seguir de acuerdo a los protocolos de OMS, OPS para ese tipo de situaciones. Y la otra pregunta es para la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Anda un rumor de que se suspenden las clases en las escuelas de Pocosí. Quisiera saber de su propia boca, ministra, si esto es cierto o es falso. Bien lo hemos dicho, buenas tardes a todos y a todas. No hay suspensión de clases, en realidad ya el ministro fue muy enfático, el comunicado de prensa, que esos dos casos se descartaron. No hay suspensión de clases, es un caso específico, que bien lo ha dicho el señor ministro también, que es importado. Y con respecto a la prevención, hemos hecho muchísimo énfasis a través de nuestras direcciones regionales y los centros educativos, de la importancia de la activación de los protocolos, tanto el de estornudo, ¿verdad?, como el de tos y el de lavado de manos. Hemos insistido en esto, le hemos dado lineamientos a cada uno de los niveles del Ministerio de Educación Pública para que nos ayuden con la prevención, que hemos hecho énfasis en una actividad articulada con todas las instancias que hoy estamos acá, pero ese es el tema, la prevención, el lavado de manos, el protocolo de estornudo, el protocolo de tos. Y sabemos que un padre de familia que tiene un niño con síntomas, pues debe llevarlo al sitio de salud como corresponde para su valoración, pero los síntomas que viene agregado el ministro de Salud, y que está también especificado en toda la información que hemos venido dando durante todo el mes de clases que tenemos ya. Antes de continuar, les solicitamos que por favor aprovechen este espacio para hacer todas sus consultas, ya que el ministro debe retirarse para continuar con sus labores. Continuamos con AM Prensa. Buenas tardes, don Daniel y señores jerarcas. En el caso de este caso confirmado de esta mujer y su esposo, ¿en qué momento, yo sé que en este momento no se puede, pero en qué momento ya ellos podrían ser, pues digamos que regresados a Estados Unidos, ya a su casa? Ellos tienen que costear todo ese vuelo de regreso y demás. Y bueno, la otra pregunta es para la señora ministra, pero de Educación, pero si gusta me contesta eso. Sí, lo que establece en realidad ahorita, lo que se ha estudiado de acuerdo a la OMS, OPS, es que tienen que haber pruebas negativas con una diferencia de 24 horas entre las dos pruebas para decir que ya la persona dejó de infectar. Eso puede tardar unos 15 días o un poco más dependiendo. Nosotros en este momento estamos contando por dicha, ¿verdad?, como siempre lo hemos hecho, con el apoyo técnico en todo momento de la OPS, OMS, y claro que vamos a estar siguiendo también las recomendaciones que nos den al respecto, porque recordemos que es un virus que muchas características empiezan a surgir por los estudios que tenemos hasta el día de hoy, pero la OMS también está actualizando constantemente los nuevos estudios que van saliendo y que nos pueden dar también más indicaciones específicas, por ejemplo, decir cada 7 días o cada 3 días, o cuánto recomiendan ellos hacer eso. Pero por el momento sí sería un periodo más o menos de unos 15 días con esa dos pruebas que tienen que ser con una diferencia de 24 horas que salgan negativas. Don Daniel, una pregunta más.
El caso de ellos, o más bien de la que se confirmó, el caso que se confirmó, la paciente está tomando algún medicamento, algún antibiótico. Más que todo, como le digo, medicamentos para paliar un poquito los síntomas, especialmente está tomando sueros para hacer el asunto de la rehidratación por la diarrea que tenía. Gracias. Y para doña Giselle, bueno, ya vimos el comunicado de prensa que enviaron desde el MEP. Sin embargo, quisiera que ustedes nos comentaran en las cámaras un poco sobre este proceso, los lineamientos en los centros educativos y además, por ejemplo, si un maestro o una maestra siente pues síntomas de gripe, no llamemos coronavirus, sino de gripe, y algún alumno también, entonces, ¿qué se hace en esos casos? Es mejor que del todo no asistan al centro educativo, como se ha recomendado desde siempre, pero específicamente en este caso, porque hay algunos que por el tema de incapacidad y demás no van al centro médico para que los incapaciten. Entonces, para que me especifique eso, por favor. Sí, en el marco de los lineamientos que hemos dado estos días y los que enviamos ayer a todos los centros educativos, se indica que cuando hay alguna situación, síntomas o sospecha, se va al centro de salud, ahí será valorado y se indicará cuál es el procedimiento como bien lo hemos establecido. Así es que la maestra también pues comunicará al padre de familia si hay un niño enfermo para que el padre de familia responsablemente lleve el niño a el centro de salud más cercano, como lo hacemos con cualquier otra situación de salud con los estudiantes y con los maestros. Doña Giselle, ¿y los maestros están pues con alguna directriz de que cada cierto tiempo tienen que llevar a los niños a lavarse las manos? Tal vez que los niños no van por cuenta propia al baño a lavarse las manos, entonces no sé si hay algún sistema que están manejando. Sí, entre las indicaciones que dimos el día de ayer con los lineamientos, les solicitamos a todos los maestros que en todas las actividades, iniciando las clases de cada día, se repasen los protocolos, los 3 protocolos, para incentivar el uso de los protocolos. Y por supuesto tienen todos los afiches en los centros educativos que enviamos desde los primeros días de clases con respecto al lavado de manos cuando van al comedor. O sea, es incentivar más el uso de los protocolos, la activación de los protocolos. En ese sentido, en las actividades también donde hay conmemoración, que sea un acto cívico, se inicia con el repaso de los protocolos. Todos los días al inicio de clases en los centros educativos escolar, primaria y secundaria se inicia con los protocolos, repasándolos, y también en las actividades donde hay cierto grupo de estudiantes participando. Gracias. Multimedia, después el compañero y la compañera que está en la tarde. Ministro, nada más para que nos aclare exactamente si las personas que estén en aislamiento tienen vigilancia las 24 horas o cómo es que funciona exactamente el protocolo. Sí, en este momento están en una vigilancia estricta. En realidad, al estar justamente en un sitio que permite ese nivel de vigilancia, pues ahí estaremos asumiendo, con apoyo también de la Caja Costarricense y eventualmente de la Cruz Roja, los turnos para asegurarnos el aislamiento correspondiente. Ahora, estas personas ya fueron descartadas, ¿pueden continuar con sus actividades normalmente o van a continuar un tiempo bajo observación? Mientras tengan síntomas respiratorios, y en eso yo quiero ser claro, porque hemos llamado a la población a que si tienen síntomas respiratorios no vayan a trabajar o lugares de estudio, lugares de concentración masiva, independientemente de que sea el nuevo coronavirus o influenza o otro virus, para no infectar a las demás personas. Entonces, en realidad, no es que ya, porque no es nuevo coronavirus, si tienen síntomas respiratorios, que queden también recuperándose en la casa. Ellos en realidad ya están casi que saliendo del cuadro, pues eventualmente ya podrían poco a poco ya reanudar sus labores. Pero de parte del Ministerio le hacen seguimiento al caso. Ya no. Para la ministra, nada más para finalizar. Ministra, hoy hubo una manifestación de parte de los estudiantes y de parte también de muchos padres docentes en Alajuelita, cerraron una calle por falta de agua. Ante ese primer caso que ya se confirma en el país, que sabemos todavía no hay indicios de contagio, pero se van a tomar medidas o seguimiento de que todos los centros tengan agua. Sí, hace días venimos conversando y haciendo ya el trabajo estratégico con acueductos y alcantarillados. Hemos suplido a los centros educativos de tanques para abastecimiento por cisterna, y en eso estamos trabajando porque son específicos los casos y las coordinaciones. En parte de los lineamientos se dio también la forma en cómo comunicarse con las autoridades de allá locales. Sí, buenas tardes. Armando Gómez, de La Voz de América. Quisiera saber, ministro, si hay una comunicación con los CDC, con el Departamento de Salud de los Estados Unidos tras la confirmación del caso de esta estadounidense. Sí, nosotros estamos apegados, somos signatarios del Reglamento Sanitario Internacional, y en esa ruta estamos obligados a hacer esa comunicación poco después de que se detecta el caso. Entonces ya eso se está normalizando a través del Reglamento Sanitario Internacional, en donde no solamente se comunica a
el país de origen, por ejemplo, que en este caso fue Estados Unidos, sino también a todos los países que están en la red del Reglamento Sanitario Internacional para que también estén al tanto de la situación. ¿Ha ofrecido ayuda a Estados Unidos tras el sufrimiento de este primer caso? Bueno, es que en realidad todavía no hemos tenido ese enlace con Estados Unidos directamente y en este momento no se ocupa, o sea, con los recursos que tenemos estamos manejándolo más que bien y como indico, el momento eventualmente que se puede requerir algún tipo de apoyo es cuando haya transmisión de persona a persona, pero ahí eso va a depender, ¿vamos a ocupar apoyo o no? Va a depender mucho de la respuesta de la gente que está viéndonos y escuchándonos en este momento. Compañero. Paula Ruiz del Observador. Don Daniel, 3 consultas. Ustedes han dicho que hay personas que tienen, digamos, más riesgo, digamos, alguna enfermedad, ustedes han dicho hipertensión, o cáncer, algo así. ¿Esta paciente tiene alguna de estas enfermedades? 2, quisiera saber un poquito más detalle. ¿Quién está entonces corriendo, digamos, bueno, quiero que no se tome a mal, pero quién está corriendo con los gastos? No sé si es el fondo que usted hizo referencia, si ellos tienen algún seguro o si es la caja. Y tercero, quería saber, pues, al final, qué pasó con los 34 costarricenses que venían de Corea del Sur, pues tenían bajo un monitoreo, si esto ya completamente se descartó de cualquier tipo de síntoma o hicieron pruebas, o si ya completamente estos están descartados. Sí, ya en realidad el seguimiento concluía hoy y no se detectó ninguno que tuviera síntomas, entonces en ese sentido pues ya terminaría el seguimiento. Con respecto a los fondos, ya lo indiqué anteriormente, en realidad pues el ICT tiene fondos que pueden cubrir en caso necesario, igual uno va explorando si la póliza cubre, la póliza que tenga la persona, y si no pues también incluso si fuera que no se puede o que más bien la situación amerita por la complicación, pues entonces inmediatamente se pasaría a un hospital, ¿verdad? Hay, por ejemplo, turistas en casos anteriores, no nuevo coronavirus, que han dicho que ellos prefieren ser atendidos, por ejemplo, en un hospital privado. Y si el seguro lo cubre, o ellos lo pueden cubrir directamente, pues perfectamente se puede cubrir. Así que no hay ningún caso absoluto, cada caso tiene que ser valorado de acuerdo a las condiciones que tengan. ¿Esto sí tiene entonces un seguro? No, en este momento ellos no tienen, bueno, lo que hemos visto es que también están en análisis, pero pareciera que no cubre ese tipo de... ¿Y la primera, si tiene alguna enfermedad asociada la señora? Sí, pareciera que la señora tiene un factor de riesgo, pero no vamos a indicar cuál es, pero sí tiene un factor de riesgo. Continuamos con La Teja, Repretel, Sinar, Garancía. Nación. Una consulta porque estamos en vivo y la gente lo ha repetido esa pregunta como 20 veces. ¿Por qué si el esposo es el que tiene el contacto con estas personas, por qué es la esposa la que desarrolla los síntomas? Tal vez se nos explica con más detalle ese punto. Y lo otro también es, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Están optimistas? Ellos están tranquilos, en realidad, pues esperando las indicaciones que se les vayan dando por parte de salud. Han mostrado una actitud sumamente colaboradora, eso es muy importante también. Ya hemos dicho que hay un porcentaje de pacientes que no tienen síntomas, no manifiestan ningún síntoma y que posiblemente ese porcentaje sea mayor incluso del que está reportado. Y eso también nos habla de que en general la enfermedad puede ser perfectamente muy benevolente. Si fuera un virus altamente virulento, difícilmente tendríamos casos que no tengan síntomas. Entonces también es importante porque igual estamos tratando de hacer contención en este momento, pero vamos a seguir teniendo reporte de casos sospechosos e importaciones. O sea, esto difícilmente con la movilización mundial que tenemos, con la expansión del virus, que ya cada vez suma más países, ya se va a acabar la historia aquí. Vamos a tener más casos importados y eventualmente en algún momento puede haber también transmisión comunitaria. Pero aquí vuelvo al punto de que va a depender que esta transmisión comunitaria o sea muy abrupta y tengamos mucha demanda eventualmente de atención para el porcentaje pequeño que tienen algún tipo de complicación, o que sea modulada y que podamos justamente dar ese espacio para que el virus se vaya comportando como debería comportarse en una introducción paulatina. ¿Y esto no quiere decir que él en algún momento no vaya a presentar síntomas? No está descartado del todo, en realidad eso no sabemos exactamente, pero ya por el tiempo eventualmente que él estuvo en contacto ya pues podría eventualmente tener síntomas, pero ya si está transmitiendo la enfermedad y no manifestó síntomas, claramente vaya a tener. ¿Y tampoco quiere decir que es inmune? No, es que no se sabe si hay alguna condición específica que pueda llevar a la inmunidad. Eso todavía hay muchas cosas que hay que estudiar. Ministro, pero favor, yo me quedaría más... usa el micrófono para que puedan captar bien el sonido, para que no se retire. Perdón, Sí. no, es que está quedando como... Ok, así. Más para nosotros. Más para bien o para Hacia acá. todos. Ok, disculpe. No, reitero, o sea, en realidad
aquí, el asunto es que ya de por sí hay un porcentaje de personas que no cursan con síntomas, y eso independientemente de condiciones específicas. Habría que ver si hay alguna condición que haga que la persona no tenga síntomas, pero eso todavía no está claro, ¿verdad? Todavía estamos conociendo mucho de este virus. Colegas, el ministro de verdad se tiene que retirar. Yo sé que todos tienen repreguntas, pero tratemos de aprovechar el tiempo para que sean 5 minutos y de verdad el ministro se retire. ¿Quién sería la lista? Repretel. Doctor, primero, si usted tuvo contacto ya directo por teléfono con esta persona para un análisis todavía mayor que usted pueda tener sobre este nuevo virus. Segundo, también, si yo sé que ya lo ha dicho, pero mucha gente está asustada porque piensa que este virus es muy mortal. Bueno, si nos puede explicar qué tan peligroso es. Y después para el doctor Román y Giselle, hay centros que reportan de salud y educativos que no tienen jabón, otros que no tienen alcohol en gel. ¿Cómo se manejan eso? Vamos a ver. Los virus respiratorios, vuelvo a reiterar, menos en nuestro país hay más de 100 muertes registradas. Algunas no necesariamente se logran registrar por una infección respiratoria, y es una realidad. Y en el caso de la influenza, yo le he dicho, hay 40, 50, 60 personas que fallecen por solamente el virus de influenza. Yo no quiero aquí hacer una comparación directa con el virus de influenza porque son virus distintos, pero lo cierto es que los virus respiratorios son una realidad, que nos enferman, que a nivel mundial hay un porcentaje de personas que lamentablemente se complican y fallecen, y que eso justamente también ocurre con el nuevo coronavirus. Pero eso lo vemos, es un patrón con todos los virus respiratorios, y especialmente a nivel estacional todos los años con influenza, que principalmente es con adultos, aunque también puede hacer que niños se compliquen, y ya lo hemos indicado, el sincitial respiratorio, que lamentablemente tenemos todos los años fallecimientos de niños muy pequeños por ese virus. Yo no estoy haciendo aquí, como les digo, una comparación directa, es para enmarcar que los virus respiratorios sí producen en un porcentaje de la población pequeño, pero sí pueden provocar cuadros graves y mortalidad. Y en ese sentido yo no estoy aquí quitándole, como dijo el presidente, que darle la seriedad al caso, pero solamente con esas medidas de prevención podemos incluso no solamente evitar o disminuir la cantidad de complicaciones eventuales si hay circulación comunitaria por el nuevo coronavirus, sino traernos abajo incluso esos 100 personas que fallecen al año o más por virus respiratorios. Esto del protocolo del estornudo no es algo solamente del nuevo coronavirus, como digo yo, es una medida casi que homicida el estornudar al aire libre sabiendo que pueden haber personas con factores de riesgo alrededor. Así se lo digo, sanitariamente es una medida casi que homicida, y la gente lo ve como muy normal. Yo estornudo, claro, no estoy viendo el montón de partículas de los que van por toda la habitación o por todo el recinto, pero en realidad los virus respiratorios tenemos que prestarles atención. No es por el asunto del nuevo coronavirus, es porque pueden provocar cuadros graves y mortalidad. En general, los virus respiratorios. Sí, tal vez nada más con respecto a la pregunta sobre la falta de jabón. No debería de haber, hay una directriz explícita a todos los centros de atención de que los lavatorios tienen que tener el inventario de jabón, lo que se ocupe. Así que si en algún centro no lo hubiera, pueden reportar eso a la Contraloría de Servicios. Nosotros hemos generado instrucciones a la Junta de Educación para que prioricen sobre la compra de papel toalla y jabón, y también estamos coordinando con la empresa privada para aquellas escuelas que tenemos identificadas que no tienen esta posibilidad. Sí, pero normal, con el caso ya confirmado, ustedes han sido muy claros y violentos en que no se alarme la población, que se está tratando el caso, en este momento es un caso importado. Sin embargo, sí puede haber mucha gente que esto lo tome con mucha preocupación. Los centros de salud tienen a partir de hoy algún tipo de directriz diferente para atender casos donde la gente llegue porque siente precisamente un resfriado común y por el temor de que haya un caso confirmado en el país, se acerquen a pedir atención o a pedir incluso una prueba para ver si tienen o no el coronavirus. ¿Hay alguna directriz en particular a partir de hoy también de cómo atender los centros de salud de estos casos de personas que tal vez no lleguen a algún tipo de atención?
Bueno, efectivamente cuando se esperaba que cuando se diera el primer caso es que genera una cierta zozobra, pero lo que hemos estado comunicándole al país es que el sistema de salud de Costa Rica es un sistema robusto. Esta no es la primera vez que el país enfrenta una transmisión de un virus respiratorio de mucho cuidado a nivel mundial. Y el país ha podido responder adecuadamente en el pasado. En el 2009 circulaba en el mundo el H1N1, se implementaron las medidas, la mortalidad de ese virus fue muy baja, de las más bajas en el mundo, en Costa Rica, y no solo disminuyó la prevalencia o los casos del H1N1, sino los casos de influenza, los casos de infecciones intrahospitalarias, los casos de diarreas, porque esas medidas de prevención funcionan para todos los virus y las bacterias también, y por eso es que hacemos tanto énfasis en estas medidas de protección. Ese es nuestro escudo individual, nuestro escudo familiar y nuestro escudo país. Es muy sencillo: lávese las manos, 30 segundos, bueno, esto ya se ha reiterado numerosas veces, pero todos tenemos que dar el ejemplo de que cuando saludemos con el codo, alguna forma creativa, pero que no hagamos contacto, y que eso se transmita en todo el país, porque eso es lo que nos va a proteger. Una vez que lleguen a un centro de la caja, ahí vamos a atenderlos, hay protocolos, y esto es algo que quiero enfatizar. Esos protocolos pueden ir variando a lo largo del tiempo. Los lineamientos que dicta el Ministerio de Salud son dinámicos, van variando como se va conociendo más sobre el virus. Como este es un virus nuevo, hay que conocer más sobre la biología del virus, la peligrosidad del virus, la infectabilidad del virus, y entonces y también los criterios de qué es un caso sospechoso pueden ir variando, porque el país de origen, por ejemplo, de un turista puede alertar o no dependiendo de cuándo se está dando transmisión activa en estos países. Entonces esto es una situación dinámica, pero la caja, como tiene 29 hospitales en todo el país, 104 áreas de salud que son grandes clínicas y 1055 EVAIS, puede reasignar recursos, personal, equipo o flujos de pacientes casi de forma inmediata, de una forma que pocos países en el mundo pueden hacer, porque otros países donde no están todos los centros de salud bajo una única sombrilla, tendrían que llegar a convenios. Eso no es necesario en la caja. Entonces la capacidad de respuesta de la caja es una capacidad de respuesta muy flexible y muy ágil, y es muy apta para atender este tipo de situaciones. Señor ministro, ¿cuál es la evaluación que hace usted de esta primera reunión? Ángela, vamos a seguir con el orden. Está primero Teletica y después va usted. Sí, don Daniel, yo le voy a pedir que me ayude con una dinámica muy sencilla, muy concreta, 4 preguntas muy concretas, y le agradezco también que sean respuestas muy concretas. En primer lugar, ¿quiénes en este momento son los que tienen mayor riesgo de eventualmente ser contagiados o haberse afectados por este virus? Los que han estado en contacto cercano o estarán en contacto cercano. La ventaja es que una vez que ya uno sabe que están con el virus, pues toma las previsiones necesarias con lo que es el uso de equipo de protección personal, que eso pues en realidad el riesgo, si lo utilizan adecuadamente, el riesgo prácticamente no existe. ¿Okay? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer la persona que capta, espera, sospecha que está en riesgo de contagio o contagiada? Bueno, es muy importante. Si ya ha estado en contacto cercano con un caso confirmado, lo que hemos dicho anteriormente, pues consulte inmediatamente, ¿verdad? Puede llamar al 911 o presentarse directamente en un servicio de salud. Y en eso yo también quiero hacer un llamado a la población. Yo sé que es concreto, pero no saturen el 911 porque vieron a alguien estornudando sin el protocolo del estornudo. Tampoco se trata de eso, seamos responsables. El 911 es para atender ya casos calificados. ¿El uso de mascarillas es eficiente, funcional? El uso de mascarillas no está recomendado absolutamente para personas en general, solamente para cuidadores de los pacientes enfermos y propiamente para los pacientes enfermos. Y los pacientes con enfermedades respiratorias, no sé, asma, este tipo de enfermedades, ¿tienen más riesgo que cualquier otro? No necesariamente.
tienen más riesgo eventualmente de tener algún tipo de complicación. En realidad de infectarse, pues cualquier persona susceptible está en condiciones parecidas. Ángela, Sergio y Lorena. Señor ministro, le preguntaba cuál es la primera evaluación o cuál es la evaluación que hace usted de esta primera reacción país a estos casos sospechosos y este primer caso confirmado. También quisiera saber si a esta hora no hay ningún otro caso sospechoso en estudio. Y finalmente, ¿qué pasó con esta señora? Si el panel que hace de exámenes que hace la caja dio negativo y esto también dio negativo, finalmente, ¿qué era lo que tenía? ¿Cuál señora? Las dos señoras, una de heredo y otra de okay. era finalmente lo que tenía. Sí, bueno, en realidad recordemos que los paneles respiratorios no captan todos los virus posiblemente respiratorios, entonces hay otros virus que sí pueden provocar cuadros respiratorios y que no necesariamente se captan en esos paneles. Con respecto al balance, yo veo que el sistema de salud justamente responde. Hemos sido muy acuciosos desde lo que es el protocolo en los aeropuertos, desde lo que han sido las valoraciones del personal tanto del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense de Seguro Social, la capacidad que tenemos como país de articularnos rápidamente entre las diferentes instituciones y responder oportunamente. O sea, la respuesta, por ejemplo, de educación, en su momento de turismo, de la caja, del trabajo, que estamos también viendo todo lo que es la parte de cómo abordar los centros de trabajo. En el caso de justicia, que ya estamos trabajando en los protocolos específicos para los centros penitenciarios, lo que es la capacidad de inciensa, nuestro centro, de nuestra Comisión Nacional de Emergencias, que está con una experiencia vasta, ¿verdad? Y vale decir que don Alexander se conoce casi que todos los ecos y recoecos de lo que se puede y lo que no se puede hacer, siempre nos asesora. Entonces, en realidad, aquí, bueno, y obviamente el inigualable apoyo de OPS, de bomberos, de la Cruz Roja, en este caso SENASA, que es importante también indicar que no ha habido transmisión de animales a humanos, eso nos recordaba el compañero de SENASA. El riesgo eventualmente es mecánico, eso es que si yo, por ejemplo, estornudo o hay una secreción mía en un perrito, por ejemplo, y alguien tocó esa secreción, ahí sí puede haber transmisión, pero no se ha comprobado y no es probable en realidad casi que el perrito se infecte y que empiece a generar en su propia saliva la enfermedad o el gato, ¿verdad? Eso es importante indicarlo. Pero como ustedes ven aquí, o sea, la fortaleza del sistema de nacional, en realidad de respuesta, la capacidad del gobierno de reaccionar, de articularnos, de prever situaciones, la veo bastante positiva. Y en la parte de justicia, perdón, nos interesa saber, ya sea usted o la ministra de Justicia, cómo se está visualizando la intervención cuando eventualmente hay una transmisión activa en el país y eso se da. Bueno, de eso tenemos también la experiencia recién ocurrida con lo que fue la parotiditis, el brote, y que justamente vimos cuáles eran los flujos más adecuados para hacer contenciones, aislamientos, de la importancia de tener, por ejemplo, las medidas sanitarias habilitadas para el lavado de manos, para lo que fue toda la parte de ventilación de los lugares, cómo manejar incluso porque también obviamente los centros penitenciarios manejan un ecosistema muy convulso, ¿verdad? De por sí, y entonces también cómo lidiar con eso desde un inicio, incluso la capacitación al personal de salud que atiende los centros penitenciarios, todo eso se ha ido trabajando y ese protocolo que estamos ajustando justamente responde a toda esa experiencia recién adquirida con todo este brote que pues fue uno de los brotes tal vez como nunca antes se ha visto en el país, ¿verdad? Lo que fue la parotiditis el año pasado en centros penitenciarios. Sí, don Daniel, vamos a ver, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han anunciado que van a destinar miles de millones de dólares para ayudar a los países pobres para combatir el coronavirus. Quería preguntarle si esas entidades lo han contactado a usted al gobierno para ver si se ocupan recursos, si les han ofrecido recursos. ¿Han recibido ustedes esa comunicación? ¿Les han dicho cuánto podrían estarles dando de dinero o no ha habido nada? Bueno, en realidad nosotros tenemos diferentes líneas de cooperación en ese sentido, por ejemplo con el BID, con el Banco Mundial, pero en realidad eso lo estamos haciendo el levantamiento de eventualmente necesidades. Recordemos que ellos se manejan posibles diferentes escenarios, pero esos escenarios van a depender, y disculpe que insista tanto, pero esos escenarios dependen mucho de la capacidad que tengamos como población de aplicar las medidas sanitarias. Obviamente pues hacemos las previsiones posibles y tenemos esa ruta abierta en caso que lo requiramos. ¿No han recibido entonces ningún tipo de contacto de esas entidades ustedes? En eso en realidad, pues como digo, me reservo en realidad la información, pero está la vía abierta, o sea, con el BID, con el Banco Mundial, para hacer ese tipo de apoyo. Lorena, y bueno, seguimos en vivo nosotros para Noticias CRC 89.1. Quería consultarle, me pareció que la señaló a ella como la representante de Inciensa. Quería saber cómo le había ido. La directora general de Inciensa. ¿Cómo le había ido a Inciensa con la realización de las pruebas? El lunes pudimos visitarlos, precisamente nos enseñaron cómo era y pues todo salió de la mejor forma, los tiempos estimados y demás.
todo salió de acuerdo al protocolo. Las muestras que se enviaron en ciencia se recibieron entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, y hoy a las 6 de la mañana hicimos la corrida correspondiente, que es la extracción inicial de ADN y luego lo que ustedes vieron en el termociclador. Todas salieron muy bien. Se hace en un tiempo más corto de lo estimado porque se corren solo 3 muestras en un aparato que puede procesar 12 o más muestras. Es lo que hemos hablado de la economía de los insumos, y cuando uno tiene más muestras trata de meterlas todas en el equipo y con eso ahorramos número de reacciones. Pero todo salió como estaba planeado, el personal de INVIES está capacitado y damos los resultados como corresponde. Y para el doctor Macaya, si se ha presentado algún aumento de incapacidades, personas que crean tener algún virus o tapando el llamado del ministro de Salud. Bueno, no tengo información de que se haya aumentado las incapacidades, es algo que vamos a estar monitoreando, porque a lo largo de los próximos meses esto es algo que bien podría estar sucediendo. Wendy. Para Noticias Colombia, la pregunta sería, ¿cuáles serían los lineamientos a nivel del Ministerio de Trabajo? Si las personas no deben de ir a trabajar enfermas, ¿cómo se va a manejar eso directamente con los patronos? Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, lo primero es la recomendación en el plano preventivo. Si tenemos personas que muestran alguna señal o algún indicio o algún riesgo, como lo ha señalado el ministro, es importante que las personas tomen la prevención. Tenemos algunos mecanismos posibles, como habilitar opciones de teletrabajo o incluso vacaciones, y si es el caso que hay alguna situación respiratoria o algún resfrío, por supuesto los canales de las incapacidades, si es el caso. También estamos explorando otros mecanismos posibles, especialmente si requiriéramos más adelante alguna previsión en casos de aislamiento y que requieran efectivamente una contención para no generar mayores riesgos. Precisamente estaríamos la próxima semana presentando algunas alternativas en esa línea. Doña Yanina, pero sí me gustaría que nos especificara si estas incapacidades se van a dar propiamente cuando ya hay un caso sospechoso o por una gripe, por ejemplo. Bueno, efectivamente, si la persona consulta al centro de salud y tiene alguna razón que justifique la incapacidad, pues efectivamente el centro de salud será el responsable de emitirla con los protocolos que ya se tienen previsto. Por supuesto que tenemos que tratar de evitar contagios y eso, pues por supuesto los centros de salud tienen los mecanismos para tomar las previsiones. Ahora bien, si estuviéramos hablando de casos específicos donde se requiera un aislamiento porque hay una sospecha de que esta persona podría tener un contagio, ahí sí tenemos una restricción mayor, precisamente porque el Código de Trabajo no prevé un mecanismo cuando no tenemos síntomas, y eso sí es una necesidad que tenemos que implementar algunos cambios que probablemente van a requerir, eso sí, de una reforma al Código de Trabajo que nosotros estaríamos presentando para pedirle a la Asamblea Legislativa que nos ayude a atenderla con la mayor celeridad posible. ¿Alguna otra consulta? Damos por finalizada la conferencia. Agradecemos a todos su presencia. Buenas tardes.